Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica el jueves 22 de mayo de 2014. Abrazos a nuestros cibernautas, especialmente a nuestros compatriotas que nos acompañan en la transmisión totalmente en internet, www.laprensagráfica.com. Varios temas para analizar y conversar con nuestro invitado de la mañana de este jueves. Información inmediata que tiene que ver con la configuración del gabinete que acompañará a Salvador Sánchez Serén en el próximo quinquenio. El tema de tránsfugas, sobre todo después de la admisión de un recurso de parte de la Sala de lo Constitucional sobre ese tema, y que tiene que ver obviamente también con el caso particular, en el otro caso con el caso del coronel y entonces candidato a diputado Sigifredo Ochoa Pérez. Vamos a hablar del paquete fiscal y, si nos alcanza el tiempo, sin duda alguna también de la elección de el presidente de la Corte de Cuentas de la República. Antes de iniciar y presentarles a nuestro invitado, creo que podemos presentarles entonces un poco de reacciones de lo que dijo el diputado Ochoa Pérez en torno al caso particular, donde la Sala de lo Constitucional prácticamente lo ampara, pero también le da la posibilidad de que, si él lo decide, pueda entonces acudir a presentar un recurso, una demanda por daños civiles y también morales. Veamos esto. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia falló a favor del diputado Sigifredo Ochoa Pérez, quien presentó un recurso luego que el presidente de la República, Mauricio Funes, lo obligara a regresar al ejército a pesar de su condición de político y aspirante a legislador en 2012. Esta semana, la Sala de lo Constitucional ha reiterado que el mandatario violentó algunos derechos del militar retirado. Yo primero doy gracias a Dios, en segundo lugar a la justicia salvadoreña a través de la Sala de lo Constitucional, que ratificó el amparo que me dio ahí en febrero del 2012 para yo poder correr a la Diputación por San Salvador. La Sala determinó que Funes vulneró los derechos de Ochoa de pertenecer a partidos políticos, optar a cargos públicos y de libertad de expresión. Los magistrados Florentín Meléndez, Rodolfo González, Eliseo Ortiz y Belarmino Jaime habilitaron al diputado para que busque un resarcimiento por la vía civil. Pero el legislador no tiene pensado recurrir a una posible demanda. Pues no está en mi mente esa situación ni de ninguna manera, porque mi objetivo no era de tipo pecuniario, de tipo económico, sino que simplemente que se me diera la razón, y se me dio la razón. En ese sentido, pues yo estoy bien claro que de ninguna manera, pues yo respeto mucho la institucionalidad. El caso de Ochoa Pérez es el primero que ocurre tras la posguerra y en el cual un presidente ordena alta a un militar en retiro y en actividad política. Con imágenes y reportes de Luis Laínez, informó para laprensagráfica.com Gloria Flores. Bien, gracias a usted que nos acompaña. Está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Douglas Avilés, diputado y secretario general de Cambio Democrático, para analizar los temas que colocábamos en perspectiva. Configuración del gabinete del presidente electo Salvador Sánchez Serén, particularmente dos temas que tienen que ver con los temas sensibles para la población sin duda alguna, y es el tema de seguridad y también economía. Más adelante veremos si el tiempo nos alcanza para hablar de tránsfugas, de paquete fiscal y elección de presidente de Corte de Cuentas de la República, que también está una discusión abierta en la Asamblea Legislativa. Está con nosotros Douglas Avilés, diputado y secretario general de Cambio Democrático. Diputado, bienvenido, un gusto. Gracias, William, contento de compartir contigo y la audiencia. Bueno, perfecto. Diputado, para comenzar, quisiéramos saber un poco la reflexión inicial. Ya se conoció prácticamente el gabinete completo que acompañará a Salvador Sánchez Serén para 5 años, para el próximo quinquenio. Hay varios nombres ahí, nombres que se repiten, nuevos nombres, pero más que entrar al detalle quizás particular de cada uno de los funcionarios que han sido nombrados, sí me interesa sobre la base de dos temas, diputado, y es conocer su opinión sobre el tema de seguridad pública, que es el gabinete de seguridad, y la parte estrictamente de economía, que son los temas que más golpean a la población de forma permanente. Y en seguridad pública, bueno, entonces sí, se confirma Benito Lara, el diputado del FMLN, como ministro de Justicia y Seguridad, y la continuidad, por el otro lado, del general David Munguía Payés como ministro de Defensa. Hablemos en el tema de seguridad específicamente. ¿Cómo les asienta a ustedes este anuncio? Bueno, lo primero que hay que decir es que en ese, William, y otras áreas del país, pero sobre todo en el área de seguridad y de economía, lo que se plantean son tremendos retos hacia el futuro. Las condiciones en las que asumen las carteras estos titulares
son realmente complicadas. Es por demás decirlo que en el caso de seguridad pública, evidentemente, estos 5 años van a ser cruciales para saber qué tipo de estrategia se implementa y si esta logra disminuir de forma contundente los índices de criminalidad y delincuencia que vivimos. Creo que el diputado Benito Lara tiene bastante experiencia en este tema. Él ha estado vinculado a los temas de seguridad durante muchísimos años. No dudo de sus capacidades y del deseo de hacer un buen trabajo. Yo siempre digo que uno no puede desearles menos que éxito, porque en la medida en que sean exitosos, el país va a ganar. Evidentemente, creo que hay un plus en la llegada del diputado Benito Lara, en tanto él ha estado en una instancia política. ¿Por qué digo que hay un plus? Porque de alguna manera también es más fácil que se comprenda el hecho de que no se puede resolver el problema de la delincuencia y la criminalidad solos. Es decir, debe de funcionar un esquema donde haya una interacción a distintos niveles que posibilite que las acciones tengan mayor impacto. Y por lo tanto, se facilita el hecho, como digo, de haber tenido la experiencia de notar que esta vinculación es estratégica cuando uno está en el Congreso. Pero, evidentemente, el trabajo no será fácil. Hay indicadores que muestran muy claramente que, por lo menos en los últimos meses, nuevamente se volvieron a disparar la tasa de homicidios, por mencionar un hecho, pero no son los únicos que realmente están mostrando un diagnóstico bastante difícil de resolver. Pero bueno, yo pienso que es importante hacer notar también que nosotros debemos de ejercer como órgano del Estado el papel que nos corresponde al momento en que sea requerido. Vamos a ver si en los próximos meses podemos conocer ya algunas líneas generales del plan que se pretende desarrollar. Ahora bien, cuando hablas, por ejemplo, del caso particular, de que es un tema que evidentemente no se va a resolver solos, es decir, no es exclusivamente o no está en manos la solución del gabinete, de los funcionarios. ¿Qué significa esto? Benito Lara puede entender perfectamente o entiende perfectamente que esto implica entonces establecer más niveles de consenso, involucrar a todas las fuerzas vivas en el país. Sí, yo creo que el hecho de haber pertenecido a una comisión de seguridad pública durante muchos años te da bastante más amplitud de conocimiento, pero además lo fundamental, entender que puede haber una policía eficiente, pero si no hay coordinación con una Fiscalía General de la República, hay limitaciones. O puede haber una buena coordinación con la Fiscalía, pero si no hay una interacción con el órgano judicial a nivel de los jueces, también la situación resulta bastante complicada. O puede haber estas tres cosas funcionando, pero si no tienes la sinergia de un empresariado también caminando en la línea de la estrategia que tú te trazas, lo que encuentras es una piedra de tropiezo. O también puedes hacer todo esto y sencillamente en la parte de investigación del delito, ya en los niveles forenses, el asunto puede fracasar. Es decir, debe haber una vinculación de muy buen nivel, y yo creo que para él es mucho más fácil comprender esto, porque cuando hemos estado interactuando con todos los funcionarios de gobierno y de los distintos órganos del Estado, entendemos mejor estas cosas. Y por supuesto, de más está decirlo, pero lo señalo, evidentemente también la interacción que debe de haber entre un Ministerio de Seguridad Pública y Asamblea Legislativa y órgano judicial también es estratégica. En fin, aún así, las cosas no son fáciles. Este no solo es un asunto de establecer coordinaciones. Este es un asunto de implementar estrategias que realmente funcionen. Y con los antecedentes que tenemos una prueba de que esto no resulta para nada fácil. ¿Se puede afirmar que lo que se tiene en términos de resultados en el tema de seguridad pública o la inseguridad pública, se puede establecer de que lo que hemos tenido hasta hoy ha sido un fracaso? No, mira. ¿Cómo se puede leer? No, mira, de ninguna manera. Yo te lo diría con mucha franqueza, como es mi manera de referirme a estas cosas. No hay fórmulas mágicas que nos ayuden a disminuir los índices de criminalidad y delincuencia.
Hay experiencias acumuladas en otros países de las que debemos de aprender y de nuestra propia realidad. Pero esto es un asunto de estrategias y te juegas en un momento determinado, en coyunturas específicas, las implementas y el tiempo te indica cuánto fuiste exitoso o cuánto te pudieron resultar totalmente nulas. Y desde esa perspectiva yo creo que en la administración actual se hizo un esfuerzo, se desarrolló una estrategia. En su momento disminuyó los índices de homicidios, pero tú sabes que a la base de esto ha estado todo un asunto bastante polémico que tiene que ver con una tregua. Pero la ciudadanía, por otro lado, debe de comprender que en los niveles de incidencia que hay de estos flagelos en la actualidad, realmente el aparato de seguridad pública tiene que ingeniarse medidas que vayan más allá de las típicas formas de hacer las cosas. Y por lo tanto, yo no soy especialista en el tema, pero puedo asegurar que nadie llega al frente de una cartera del Estado pensando en que las cosas salgan mal o se desborden, sino en mermar y que vayan contrarrestándose. Como digo, estará por verse qué estrategia desarrolla el nuevo ministro de Seguridad, el nuevo gobierno de la República, pero evidentemente él tiene todos los elementos trazados de los últimos 5 años que le ayudarán a corregir algunas cosas. Y para cerrar este segmento en ese contexto entonces, y justamente hacía referencia al tema de tregua, ¿la tregua será que estará ahí presente? O sea, digo porque en algún momento determinado se ha considerado que quien fue uno de los principales impulsores o creadores o diseñadores del esfuerzo de la tregua fue David Munguía Payés cuando fue ministro de Justicia y Seguridad y que ahora obviamente está o continúa en el Ministerio de Defensa. Sí, y que digamos de alguna manera al general le tocó asumir gran parte del costo de la crítica de distintos sectores que se dan a este tipo de acciones por demás complicadas. Es innegable que el general también tiene experiencia y puede ayudar a que las cosas funcionen, más allá del momento en que se le identificó de manera bien crítica por este asunto de la tregua. Yo creo que negar que él tiene una acumulación sería un error. Ahora, está, insisto, por verse cuál va a ser la línea de acción de la actual administración. Yo quiero hacer una acotación. Fíjate de que en los últimos tiempos todo se ha reducido a la discusión de una tregua. Yo me acuerdo que años atrás algunos planteamos la necesidad de fortalecer la parte preventiva del delito o de la violencia y no solo un enfoque punitivo. En la época en que proliferaron los planes manos duras y supermanos duras. Realmente yo creo que frente a las actuales circunstancias los ciudadanos tenemos que hacer un esfuerzo por entender que también se debe hacer mucho alrededor del tema de la prevención y evidentemente esto no es fácil, sobre todo cuando tienes una cantidad de homicidios, extorsiones, robos y que hay mucha gente afectada y que para esas familias entender este enfoque sería prácticamente imposible, pero necesariamente debe de haber una combinación de acciones. Hay que buscarle lado al tema de la delincuencia y la criminalidad y no es fácil y para ello yo creo que tenemos que sumar esfuerzos. Bueno, hacemos una pausa comercial. Cuando regresemos me interesa una reflexión en la parte de materia económica, que decíamos los dos temas relevantes en el país que tienen que ver con seguridad pública y la parte de economía que golpea también fuerte, el bajo crecimiento que hemos tenido en los últimos años, cómo se perfila para 2015 en adelante y de los otros temas. Regresamos después de esto. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte.
pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El Gráfico, lo hacemos por deporte. Continuamos en la entrevista en línea conversando con Douglas Avilés, diputado y secretario general de Cambio Democrático. Diputado, el tema de la economía, que es el otro sensible, Tarsis Salomón está designado como ministro de Economía, Luz Estrella Rodríguez, que fue directora de Alba Petróleos, también ex alcaldesa de Apopa, aparece también dentro de la nómina, y Merlin Barrera, que trabajó en el equipo de plan de gobierno del Movimiento Unidad. Esto es importante, me parece, también porque bueno, el país lo que requiere en este momento es cómo empujar la carreta en términos de generar un crecimiento económico importante, superar la barrera de los 2 puntos que por hoy se ha tenido, de 1.7 de crecimiento, 2 puntos. ¿Cómo se puede leer entonces la parte de economía? Mira, lo primero que tengo que decir es que, salvo Luz Estrella, que la conocimos como una alcaldesa exitosa, a las otras 2 personas te mentiría si te digo que tengo una opinión formada de ellos, porque no tengo mucha información al respecto, más que la que mencionan algunos círculos empresariales. En el caso del señor ministro de Economía, hemos escuchado que ha sido un hombre de empresa y una persona respetada en ese nivel. Pero hablemos de los retos y desafíos que tienen frente a sí, y de lo que uno esperaría dentro de la actividad que se puede desarrollar. Yo creo que bajo los actuales niveles de crecimiento, donde realmente sacar adelante el país ha sido bastante complicado por las características del entorno, y hemos andado rondando el 2,5% de crecimiento económico, resulta importante entender que ahora más que nunca elevar los niveles de inversión pública, privada y inversión extranjera son estratégicos. Dinamizar la economía, pero a partir de un enfoque claro de que el tejido productivo debe de funcionar, ahora más que nunca es clave. Y esto evidentemente genera por su peso otras cosas que son también valiosas. Más empleo, más interacción alrededor de actividades productivas que probablemente por la dinámica económica no tienen su mejor momento. Todos sabemos que en los últimos 2 años, por ejemplo, la construcción ha ido de a poco recuperándose, pero con un entorno económico de otra naturaleza será valioso. Pero hay un énfasis que a mí me parece sería fundamental que este nuevo gobierno lo tuviese claro, este grupo de personas en el nivel económico. La micro, mediana y pequeña empresa. Todo el mundo sabe que los principales generadores de empleo en el país son la micro, mediana y pequeña empresa, pero muchas de las medidas económicas que se puedan estar decidiendo en los próximos meses, puede ser que impacten a este sector. El asunto es si le impactarán en sentido negativo o positivo.
Es decir, si hay un sector que necesita una estrategia realmente bien pensada para incentivar su actividad, es este. Y nosotros esperaríamos que a ese nivel exista claridad de esta administración. Durante la administración del presidente Funes se hizo mucho durante los primeros años en esta materia. Hemos dado nuevas leyes también que han sido presentadas por el Ejecutivo para este sector. Pero dejar fuera ese énfasis sería un error. Ahora bien, perdón, Douglas, pero en el caso en términos de trabajar, igual en la seguridad pública se requiere de una integración de todos. O sea, el problema son complejos, en economía es igual. O sea, entonces, ¿cómo trabajar de manera integrada? O sea, no de forma unilateral, porque, bueno, si hablamos de inversión pública, esa puede ser una apuesta exclusiva en la parte de gobierno, digamos, pero es imposible que el país salga adelante si no se ve la inversión, y tú lo decías, inversión privada y la inversión extranjera. Pero entonces, el tema es cómo se puede trabajar para incorporar a todos. Sí, eso que tú preguntas es importante porque hablábamos exclusivamente de la parte económica, donde solo se me quedaba señalar un énfasis adicional en la industria. Yo creo que la industria de alguna manera está en un punto bastante lento de crecimiento y habría también que desarrollar planes y estrategias ahí. Ahora, lo que tú dices es correcto, es decir, ni una ni otra área están desvinculadas. Para tener mayor inversión requerimos un mejor ambiente, mejores condiciones de seguridad pública, por ejemplo. Para tener éxito en la parte económica también necesitamos una sinergia con el área fiscal, es decir, la parte de cómo se generan ingresos y entraremos ya en ese tema. El gasto. Entonces, pero el mecanismo para lograr generar este nivel de coordinación es clave. Nosotros le dijimos al equipo de transición en la reunión que sostuvimos recién pasadas las elecciones, que no en sentido discursivo nos parecía ahora más importante la posibilidad de instalar una mesa que le podemos llamar como queremos, una mesa de diálogo, una mesa de nación. Pero el asunto es que ahora más que nunca le planteábamos ese estratégico poder definir de forma muy clara 2 o 3 temas que son para el país fundamentales y donde se generen acciones del legislativo, de la empresa privada, de los sindicatos, de todos los sectores que tienen algún nivel de incidencia en este país y empujemos hacia ahí, no como una suerte de cogobierno, sino como un proceso que facilite que El Salvador alcance sus metas. Y le planteábamos, sin duda alguna, esos 2 temas, seguridad y economía, y la parte fiscal. Y nosotros creemos que ese tendría que ser el camino, pero entendiendo algo, que la metodología que se emplee para esto es clave y es la que puede generar confianza para que los actores se integren. Si la conducta es más bien seguir funcionando bajo un esquema donde hay que ir viviendo el día a día y resolviendo el día a día y generando las correlaciones para el día a día, entonces tienes que tener claro que si esa va a ser tu estrategia, no puedes esperar que en los temas estratégicos tengas un acompañamiento genuino y de confianza de los actores. Ahora, las primeras acciones que han habido o las señales que se han tenido, que evidentemente hoy por hoy son, digamos, señales porque todavía no han tomado posesión, ¿no? Pero la integración de ese equipo de transición en el trabajo en reuniones iniciales con los partidos políticos, con los liderazgos, con los sectores privados del país, con el Partido Arena también, que es clave dentro de todo esto, con ustedes mismos, todos los actores, supone una buena señal, un buen inicio. Pero ¿a qué habría que trascender en esto? Mira, yo creo que las primeras señales que envió el presidente y vicepresidente electo y su equipo de transición fueron buenas, en el sentido de buscar acercarse a los actores o a algunos actores claves en el tablero. Pero hay que tener claro que no puedes desvincular las últimas decisiones que se pueden tomar dentro de la administración saliente frente a la llegada del nuevo equipo de gobierno. Lo que decides hoy impacta mañana. Y eso es tan claro como el hecho de que sería importante que
gobierno entrante tuviera alguna posición respecto a las medidas que se están tratando de aprobar en estos días, porque si no, yo lo he estado sosteniendo y lo digo de la manera más constructiva. Si no existe una comunicación clara o una posición clara respecto a estas cosas por parte del gobierno entrante, podría representar el primer golpe a la mesa en la idea de generar un mecanismo de diálogo sobre algunos puntos sustantivos que necesita el país. Bueno, estamos entrando ya en un punto que me parece relevante que lo analicemos, Douglas, y es, por ejemplo, lo que ha pasado alrededor del paquete fiscal. Antes de entrar a los detalles de las implicaciones que esto tendrá, hay cuestiones ahí de forma que terminan siendo de fondo al final, y es, por ejemplo, quién elabora el paquete de reformas fiscales, quién lo diseña, quién lo propone a la Asamblea Legislativa. En un inicio hay una especie de zipizape en las declaraciones, el presidente de la República termina diciendo de que en un momento inicial que no es el padre de la criatura, después dijo que sí, que había responsabilidades compartidas de él, pero también con el gobierno entrante. De repente apareció entonces declaraciones del Partido Arena, de la gente del sector empresarial, diciendo de que esos temas son justamente los que deberían de estar viéndose en las mesas que se han integrado. Entonces, ¿hay de repente señales ambiguas en cómo se manejan esos temas? Pregunto. Fíjate que no ambigüedad. Yo lo que señalo es que debería de haber una vinculación clara hacia la ciudadanía por parte del presidente Funes con el gobierno entrante. Es decir, a mí me parece que, si bien es cierto, el presidente todavía sigue siendo presidente hasta el 1 de junio, era importante crear la posibilidad de que junto con el equipo de transición o el presidente electo hubiesen aparecido refiriéndose de manera muy concisa sobre estas acciones que se están tratando de desarrollar en estos días, sobre estas cosas que se están queriendo aprobar, porque si no se genera lo que hemos tenido, el hecho de que si es una decisión de la administración Funes, si es la decisión del equipo que va entrando, eso no es relevante en realidad. El punto relevante es, insisto, que lo que se aprueba el día de hoy impacta mañana, y por eso hubiese sido bastante interesante que el esquema que se traía a la llegada del nuevo gobierno se mantuviese y se cuidara, es decir, seguir planteando de forma clara y transparente: estas son las acciones que necesitamos tomar en este momento a nuestra llegada para que el país avance, para resolver las cosas inmediatas. Ayúdennos, porque no hay posibilidad de funcionar en este momento si no es con estas acciones, y tengan la seguridad de que nosotros continuaremos trabajando por definir una estrategia que no genere que esto se convierta en un círculo vicioso. Ahora, Por ejemplo, pero habría que transparentar también las iniciativas, los temas. Digo, porque un tema de reforma fiscal como se ha presentado es muy relevante, tiene un fuerte impacto, a futuro lo que sea, pero tiene un fuerte impacto, entonces debería discutirse, ¿será con un poco más de transparencia o más sinceridad en esto? Y también con más tiempo, porque en el caso de la reforma tributaria hay allí que decir que hay que analizarlo caso por caso. Yo no sé si nos podemos referir en este momento ya a esa parte, pero el asunto es para redondear la idea, que es importante hacer notar que no se puede desentender el nuevo gobierno de las decisiones que se están tomando el día de ahora. Hemos sentido ya un cambio en los últimos días por parte del futuro secretario técnico de la presidencia y por parte de otros funcionarios de ese equipo, en el sentido de estar abordando ya más directamente este tema. Pero será importante que hacia el futuro la conducta sea, pienso yo, transparentar la discusión de todos estos temas y abrirnos con franqueza para que realmente podamos entender si estamos tomando decisiones en conjunto que ayudan a avanzar al país. Eso es lo más relevante. Bien, hacemos una pausa comercial, regresamos y entramos un poco ya al fondo de discusión, de cómo se plantea la discusión del paquete de reformas fiscales. Sí, ¿qué tanto se ha discutido? Porque de repente uno piensa que se está viendo esto bastante con prisa. No sé si esto implicaría la posibilidad de que se pueda discutir o aprobar este paquete de reformas fiscales en lo que queda de los últimos días de mayo. Vamos a la pausa.
Cada momento, donde quiera que estés. Te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bien, Douglas, hablemos entonces ya un poco en detalle sobre el tema del paquete de reformas fiscales. Son dos cosas, ¿no? El paquete de reformas fiscales, pero también está el otro que tiene que ver con la emisión de bonos. Dos cosas que imposible que estén desvinculadas, en el análisis económico y en el análisis político. Así es. ¿Cómo se está planteando la discusión en este momento en la Asamblea Legislativa, en estos dos casos particulares? ¿Se podría someter esto a consideración en las próximas horas? Incluso hay sesión plenaria este día, ¿o puede ocurrir esto para la próxima semana o incluso que se postergue para la entrada ya del nuevo gobierno? Pues mira, no sé cuál va a ser el comportamiento del resto de mis colegas en el plenario de hoy, pero hay que decir que esto ingresó por la vía convencional, es decir, en recepción de correspondencia el jueves de la semana pasada. El procedimiento indica que hoy va agendado como piezas de correspondencia. Para que los ciudadanos nos entiendan un poquito mejor, el procedimiento normal es que entra hoy formalmente las iniciativas al pleno, se leen como piezas, pasan a una comisión, ahí generalmente invitamos a los funcionarios, discutimos y decidimos si dictaminar favorablemente o no. Entonces ese procedimiento debería realizarse, pero existe otro mecanismo que se llama dispensa de trámite que está legislado en nuestro reglamento interior para casos de urgencia. Podría también ser que se intente aprobar con dispensa de trámite. Estoy diciendo esto sin estar seguro, lo estoy mencionando en casos de urgencia. En casos de urgencia, sí. Habría que fundamentar en todo caso cuál es la urgencia. Así es. Pero en todo caso ya se ha hecho en otras ocasiones. Y nosotros como Cambio Democrático tenemos una posición bastante clara sobre estos temas. Pero voy a terminar la parte de procedimiento. Yo diría que si el día de hoy esto es conocido con dispensa de trámites, nosotros como Cambio Democrático difícilmente podríamos votar, porque yo creo que le haríamos un favor a nuestra labor legislativa y al mismo gobierno si no lo hacemos de esa manera, porque estaría expuesto a un recurso de inconstitucionalidad en la sala del cual ya hay antecedentes.
donde se ha alegado que hay incumplimiento al debido proceso. Es polémico si esto es verdadero o no, porque existe esa disposición en nuestro reglamento en carácter de urgencia, pero como sea, no. Pero en el reglamento, sí, en términos constitucionales, no. ¿y hay alguna contradicción entonces? Pues mira, acuérdate que lo que la Constitución no lo dice se puede desarrollar en legislación secundaria, pero el hecho en concreto es, insisto, que se podría dar una situación en que alguien presente un recurso de inconstitucionalidad y todo se vaya por la borda. Entonces, sería innecesario eso, pienso yo. Perfectamente puede ir a la comisión desde el pleno el día de hoy y perfectamente lo puede conocer el plenario la próxima semana y se cumple el debido proceso. Yo digo que por ahí primero hay que aclarar eso. Las dispensas de trámites en temas tan estratégicos para el país, yo creo que no son buenas. Estamos hablando, hay que insistir en el caso concreto de la emisión de bonos, ¿no? En cualquiera de los dos casos, porque en ambos casos entrarían formalmente el día de hoy. Y estoy hablando de que si se ocupara un mecanismo express de esta naturaleza para aprobar esto, sería un error, lo exponemos. Y estoy hablando de todo el paquete, las reformas tributarias que son de 43 votos, y la emisión de títulos valores que son mayoría calificada de 56 votos. Pero, si tú me permites, yo quisiera de manera muy resumida decir cuál es nuestra posición. De acuerdo. En relación a la emisión de títulos hay que decir lo siguiente. Nosotros sabemos perfectamente que al igual que sucedió a la llegada del presidente Funes, y mucho antes también en las anteriores administraciones de gobierno, la situación económica del país no es la más bonancible y por lo tanto todos sabemos perfectamente que hay cuentas por pagar, que hay salarios que se tienen que pagar en el sector público y una serie de compromisos de gasto corriente que son compromisos que sencillamente se tienen que cumplir. Y no hay manera de no hacerlo porque si no, no quiero ser caótico, pero el país se paraliza. Y entonces entendemos perfectamente la urgencia de estos recursos para el gobierno entrante. Nosotros como Cambio Democrático inclusive hemos acompañado en el pasado votaciones para apoyar emisión de más títulos. Aprobamos al inicio de la administración Funes un paquete, creo que fue arriba de 1.000 millones, si no me falla la memoria, y a medio periodo también aprobamos 800 millones de dólares. Hoy se piden otros 1.150 millones de dólares de emisión de títulos para convertir la deuda de corto plazo en deuda de mediano y largo plazo. El asunto es que entendemos esto, pero nosotros señalamos que resulta bastante difícil acompañar o apoyar esta acción sin que nos digan con carácter estratégico qué es lo que se plantea hacer, qué medidas y qué acciones para fortalecer el tejido productivo, para no volver a medio periodo a que aprobemos otros 1.000 y tantos millones de dólares. Es decir, si te dicen a ti, mira, vamos a hacer estas 2 o 3 cosas que pretendemos para dinamizar nuestra economía y generar ingresos al país mediante inversión, etcétera. Y bueno, no es que vamos a estar a cero en pedirles otra vez que emitamos títulos, pero vamos a disminuir considerablemente nuestros pedidos, al menos en términos proyectados, y vamos a poner nuestro mayor empeño para que eso suceda. Uno diría, bueno, eso ya ahora, es otra cosa. En términos de compromisos que se pueden establecer. Ahora bien, pero en el caso de la emisión de títulos, 56 votos. Sí, o sea, el voto de Cambio Democrático es clave, como lo puede ser clave de PDC o de otros partidos. Sí, tú bien lo dices, yo siempre he señalado que esto es el voto 56, que cualquiera puede ser el 56, pero el asunto es que uno debe tener una fundamentación de por qué decide algo, y nosotros como Cambio Democrático en esta ocasión lo que decimos es, sabemos que se necesitan los títulos, estamos en disposición de analizarlo, no apoyaríamos el proceso abreviado, pero quisiéramos que nos dijeran si hay más acciones que acompañan como contraparte a este asunto. Porque si hoy por hoy no se tiene esa explicación, es decir, ustedes no tienen la información. No, es que mira, es que no la tenemos porque además, contigo lo conversábamos hace un instante, la decisión la está asumiendo el presidente Funes. El nuevo equipo de gobierno no ha dicho mayor cosa de esto. Entonces, uno esperaría que le expliquen si hay, al menos en carácter general, algunas cosas como contraparte que se piensan hacer para generarle ingresos al Estado. Pero si solo emitimos títulos, aprobamos nuevos impuestos
y no hay por ahí otras acciones, ¿qué vas a tener? A medio periodo, muy seguramente, la solicitud de volver a emitir otra buena cantidad de millones de dólares en títulos, y por lo tanto se va agrandando el déficit y se va también generando más deuda. Y así resulta bastante complicado acompañar. Nosotros, al menos, para cerrar esa parte de los títulos, estamos por pedir alguna ampliación en las explicaciones al actual señor ministro de Hacienda, bueno, y que será también el del nuevo gobierno, y ojalá podamos tener contacto con el equipo de transición para que nos digan qué otras cosas se están pensando hacer. No estamos en la idea de parar el aparato del Estado, pero sí queremos saber si responsablemente se tiene una estrategia para esto, y además si se piensa insertar de forma permanente en un mecanismo de diálogo y pacto de nación. De lo contrario, resulta bastante complicado. Ahora, en relación a la reforma tributaria, yo pienso que debemos de decir que esto se debe de discutir bastante más y caso por caso. Es decir, debe haber un debate amplio sobre estas medidas y analizar el impacto que éstas generan. Ahora bien, es diferente. No ha habido, digo, como apenas está el procedimiento de formación de ley y todo esto ha comenzado, o sea, discusión no ha habido en ninguno de los casos, ni en título de valores, ni en el paquete de reformas. Salvo la reunión en la que nos invitaron a Casa Presidencial, claro, pero, a los coordinadores de grupo parlamentario. Pero no en Comisión de Hacienda, digamos. No, en el sede legislativa, esto acaba de ingresar el jueves pasado por la vía convencional, no entró a plenario, hoy lo conoce el Pleno y deberá ir a la comisión. Bien, entonces, cuando sugieres que se vea aspecto por aspecto, entonces llevarlo gradual, o sea, ir conociendo cada una de las reformas y el impacto que cada una va teniendo. Pero en términos generales, Douglas, por ejemplo, ¿qué efecto va a tener esto en términos de la actividad económica? En términos generales, porque acá lo que se está planteando es que se supone que esto implica como colocar los bueyes atrás de la carreta, o sea, no como debería ser, porque dicen, bueno, si no hay crecimiento de la actividad económica en el país, entonces ¿cómo se está hablando de más impuestos? Si se le meten más impuestos, esto va a deprimir más la actividad económica. Entonces, llegar al 3% del que se ha hablado como posibilidad es bastante lejano. Y por eso es importante saber, insisto, por tercera vez, porque es relevante, qué otras acciones están planteándose a nivel de política pública en el nuevo gobierno de forma estratégica para dinamizar nuestra economía, generar mayor ingreso, inversión privada, empleo, disminuir déficit. Es decir, son acciones estratégicas. No hay respuesta para todo de forma inmediata, pero al menos tú te planteas de forma general algunos objetivos. Esos objetivos sería bueno que se socializaran para uno decir, bueno, a partir de esto ya es otra cosa, por lo menos lo podemos pensar y ver si hay posibilidades de ir decidiendo en cada una. Porque, tal como tú lo señalas, el asunto es que este tipo de medidas generan un impacto que de alguna manera representa, en el caso de los impuestos, una mayor carga para distintos segmentos de la ciudadanía, de forma diferenciada, porque no todos los impuestos ni reformas impactan al mismo sector, pero al final yo sí quiero decir que esto es bien claro. Cualquier reforma o nuevo impuesto, tarde o temprano, aunque se diga que no, se rebota a los sectores más vulnerables. Y por lo mismo hay que tener mucha responsabilidad al momento de analizar estas cosas. Nosotros en el paquete, de manera global, lo que tenemos es alguna objeción en la parte de los argumentos sobre los que se impulsa y la carencia de esas otras acciones que señalo. Pero al ir viendo una por una, no todo lo que ahí aparece es malo. Por ejemplo, aparece una ley de responsabilidad fiscal, que hay que decir que en la ley AFI ya hay bastante de lo que ahí dice, pero lo señala con mayor claridad. Por ejemplo, limitar la recurrencia en el gasto corriente, transparentar la ejecución del gasto, informar periódicamente de cómo se está desarrollando y otra serie de acciones. Eso me parece bastante bueno, y de la deuda también habla ahí. En momentos en que oficialmente estaríamos con el 44% en relación al Producto Interno sin la deuda previsional, porque sería quizás cerca de 50%. Entonces, eso es bueno.
También es bueno que se esté señalando de que se trata de combatir la evasión que se puede generar al momento de usar los POS, que son esas maquinitas donde se pasan las tarjetas de crédito y de débito cuando uno paga en establecimientos. También eso es bueno. Y otras disposiciones que llegan sobre el impuesto sobre la renta. Pero hay unas que sí tenemos que revisarlas muy bien para estar seguros que van a cumplir el objetivo deseado. Bueno, perfecto. Debo hacer otra pausa comercial. Volvemos al cierre. Me interesa que platiquemos también, cuando agotemos ya este tema, cómo ha iniciado el proceso de elección del nuevo presidente de la Corte de Cuentas de la República. Volvemos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea, nos quedan pocos minutos. Rápidamente, entonces, para cerrar sobre el tema de paquete fiscal y el tema de emisión de bonos, Cambio Democrático no está vinculando los dos temas en términos de las votaciones. ¿Ustedes los verán también separado esto? Sí, porque la emisión de títulos es para resolver el flujo de caja ya. Las urgencias de pago, salarios, y hay que tener claridad de que eso es necesario, pero nosotros no hemos tomado una decisión. Pero en el voto, como ustedes de alguna forma son votos 56, digo, depende cómo se mueva la aritmética, pero en el caso de títulos valores, ustedes pueden hacer los 56 votos. Ese voto 56 no lo están condicionando por lo que puede ocurrir con el paquete fiscal. No, de nosotros reformas. no estamos condicionando nada. Lo que sí es que no estamos listos hoy para votar. Necesitamos ampliar algunas cosas de forma responsable porque, insisto, esto tiene un impacto y hay que analizarlo con mucha responsabilidad. En el caso de la reforma tributaria hay muchas preguntas que hacer. Las transacciones electrónicas financieras, por ejemplo, es innegable que aunque digan que son $2.50 por cada 1.000, afectan o impactan directamente a la micro, mediana y pequeña empresa que desarrolla decenas de miles de operaciones de $750 al día. Y entonces, en ese sentido,
necesitamos entender que este tipo de acciones, tal como lo señalaba hace un instante, tarde o temprano terminan impactando en la ciudadanía, pero hay que ir viendo medida por medida. Nosotros no estamos cerrados a analizar acción o reforma por reforma, como debe de ser, a la luz de cómo impacta y si es conveniente y cómo también se está tratando de presentar un plan alternativo para también generarnos ingresos de otra manera. Bueno, hablemos de los otros temas que me quedan pendientes ahí muy rápido. Está el tema de Corte de Cuentas de la República, elección de nuevo presidente y también Corte Suprema de Justicia. Rápidamente, ¿cómo avanza el tema de Corte de Cuentas? Bueno, mira, como tú sabes, a mí me toca coordinar la subcomisión de la Comisión Política que analiza este proceso, y en la última reunión lo que acordamos fue terminar de tener completada la información que hemos solicitado a las distintas instituciones del Estado, ya que en 15 días solo enviaron más o menos 6 instituciones y quedaron pendientes otras 7 que no nos han terminado de enviar la información. ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, si tienen casos pendientes en la Administración de Justicia, si tienen casos pendientes en la Procuraduría de Derechos Humanos, si tienen antecedentes penales o no, si hay algún problema con su actuación y hay algún registro en la Policía Nacional Civil, es decir, es el tipo de información que nos permita garantizar que estas personas están solventes también con el Ministerio de Hacienda y nos dan parámetros para saber si están listos para asumir estas responsabilidades y con un expediente limpio. Si alguien tiene un proceso abierto en los tribunales, algún proceso iniciado en la Fiscalía General o Corte Suprema de Justicia. Eso te da indicios del tipo de persona que estás eligiendo, más no puedes concluir que ya está fuera de un proceso por la presunción de inocencia, pero te da una pauta. Vaya, te voy a poner un ejemplo. Si alguien está aspirando a ser procurador de derechos humanos y en la Procuraduría tiene expedientes abiertos por ser violador de los derechos humanos, mira, ahí hay una cosa que es relevante, ¿verdad? O en el pasado se nos daban algunos casos que alguien aspiraba a ser Procurador General de la República y tenía procesos pendientes de cuota alimenticia. Entonces, ese tipo de situaciones, aunque pareciera que tampoco resuelven el tema de la presunción de inocencia, sí son hechos tan escandalosos que uno se lo piensa al momento de apoyar o no apoyar a una persona. Pero, como digo, toda la información no ha terminado de llegar y hemos dado un plazo adicional de 15 días. Nos volvemos a reunir el 3 de junio para ver si en ese momento tenemos completada la información. Mientras tanto, la unidad de análisis de la Asamblea Legislativa también nos ha presentado un extracto de los currículos, porque son 83 candidatos, William, los que se han inscrito para los distintos cargos de presidente y primer y segundo magistrado. Yo no recuerdo hasta el día de hoy si tenemos un antecedente similar de tanta gente que se inscribió en el proceso. Pero sobre Corte de Cuentas hay que señalar rápidamente algo. También se está discutiendo en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto una reforma para la Corte de Cuentas que incluye una serie de medidas que en opinión de algunos colegas deberían de analizarse. Por ejemplo... ¿Pero tiene impacto sobre el proceso de elección? No, absolutamente. No. Pero para el perfil, sí. Es que lo que pasa es que algunos colegas han señalado que deberíamos de aprovechar el proceso de elección de Corte de Cuentas para también presentarle a la ciudadanía una serie de cambios relevantes para mejorar el funcionamiento de la institución. Por ejemplo, uno de esos cambios que se pretende instalar es que se reforme la ley para que cuando haya algún ajuste de presupuesto en el camino de ejecución del presupuesto de la Corte de Cuentas tenga que llegar a aval de la Asamblea Legislativa y no como en la actualidad que queda a discreción de la Corte. El otro asunto que se pretende discutir es si se nombran suplentes dentro de la Corte, pero yo he señalado también que otro aspecto relevante sería que quede suficientemente claro en la ley que el primer y segundo magistrados tienen funciones más allá de integrar las sesiones de Cámara, porque en la actualidad ellos se ocupan en lo que pueden, pero prácticamente todo descarga o está descargado en la figura de la presidencia de la institución, y esto le daría mayor... Mucho centralismo. Sí, la ley que fue redactada desde hace mucho tiempo prácticamente le da todas las decisiones a la presidencia. Entonces, hay algunos colegas que creen que también debemos de repartir las cargas, ¿verdad? Entonces,
En esa idea también se está discutiendo esto en la Comisión de Hacienda. Hubo un poco de especulación, y hay que decirlo de esa forma, especulación porque se rumoró esta semana, por ejemplo, de que había algún supuesto acuerdo entre el Partido Arena y el FMLN en torno a la elección de presidencia de Corte de Cuentas. Nada de eso, o sea. Pues sí, lo escuchamos igual que tú, pero nosotros esperaríamos que eso no suceda, porque la verdad de las cosas es que los que uno aspiraría en este proceso de elección es que resulten electos las mejores personas para el cargo. Yo lo he estado sosteniendo. Hay que ser muy serios y responsables. En este momento, los 83 tienen iguales posibilidades, ¿verdad? Hasta que llegue la información y empecemos el proceso de depuración. Solo para cerrar entonces, caso de Corte Suprema de Justicia. En el caso de la Corte Suprema de Justicia va más avanzado el proceso. Se había detenido desde hacía bastantes meses, pero de forma bastante interesante se ha reactivado a una velocidad muy buena, al punto que la próxima semana se van a entrevistar a las primeras 7 personas de una lista, si la memoria no me falla, de 26 que están optando para el cargo de presidente de Corte Suprema. Y recordemos que esto se deriva de una sentencia de la sala donde el anterior presidente de la Corte quedó fuera del cargo y por lo tanto hay que elegir un sustituto. Y el proceso va a continuar después con entrevistar al resto hasta que culmine con una propuesta que podría ser conocida por el plenario. Pero va con mucha lupa esto. ¿En qué sentido? En términos de respetar procedimientos, digo, después de lo que hubo. Sí, no, sin duda. Yo sé que a algunos colegas les cuesta decir estas cosas, pero hay que manifestarlo abiertamente. Uno de los principales cuidados es chequear lo que se señaló en la sentencia de la Corte Suprema, de la Sala de lo Constitucional. Hay que ir llevando los cuidados de no caer otra vez en los mismos errores del pasado. Plazos establecidos, fechas, hay fechas fatales. ¿El caso Corte de Cuentas? En el caso de Corte de Cuentas, la presidencia termina el 28 de junio. Creo que una semana después termina el segundo magistrado por un asunto histórico ahí que se eligió hace muchos años en otro momento. Y en el caso de Corte Suprema, pues ya estamos fuera de tiempo. Esto debió haberse resuelto desde hace bastante. Pero estamos confiados en que ambos procesos puedan funcionar de la manera que corresponde. Y yo creo que la ciudadanía tiene que estar tranquila. Al menos en lo que a mí compete, que me toca coordinar una comisión, el trabajo se va desarrollando con mucha responsabilidad, imparcialidad y objetividad, de tal manera que sea un resultado que ojalá la ciudadanía le llene las expectativas. ¿Están observando mucho ustedes la parte de evitar que los propuestos o quienes sean electos sean personas con no militancia partidaria? Sin duda alguna. De hecho, una de las instituciones a las que le pedimos información fue al Tribunal Supremo Electoral para saber si hay alguna afiliación partidaria o cargo dirigencial dentro de los que están compitiendo, a la luz de sentencias anteriores que ha emitido la Sala de lo Constitucional. Perfecto, se nos fue el tiempo. Gracias, diputado. Gracias a ti, William, y contento de compartir. Bien, perfecto. Terminamos la entrevista en línea. Agradecemos a ustedes que nos acompañaron en la transmisión en internet www.laprensagráfica.com. Les recuerdo, mañana a las 6:45 de la mañana el noticiero de la Prensa Gráfica, 7 en punto, la entrevista en línea. Bien, gracias a usted que nos acompaña. Está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica Douglas Avilés, diputado y secretario general de Cambio Democrático, para analizar los temas que colocábamos en perspectiva. Configuración del gabinete del presidente electo Salvador Sánchez Serén, particularmente 2 temas que tienen que ver con los temas sensibles para la población sin duda alguna, y es el tema de seguridad y también economía. Más adelante veremos si el tiempo nos alcanza para hablar de tránsfugas, de paquete fiscal y elección de presidente de Corte de Cuentas de la República, que también está una discusión abierta en la Asamblea Legislativa. Está con nosotros Douglas Avilés, diputado y secretario general de Cambio Democrático. Diputado, bienvenido, un gusto. Gracias, William, contento de compartir contigo y la audiencia. Bueno, perfecto. Diputado, para comenzar, quisiéramos saber un poco la reflexión inicial. Ya se conoció prácticamente el gabinete completo que acompañará a Salvador Sánchez Serén para 5 años, para el próximo quinquenio. Hay varios nombres ahí, nombres que se repiten, nuevos nombres, pero más que entrar al detalle, quizás particular de cada uno de los funcionarios que han sido nombrados,
Sí me interesa sobre la base de dos temas, diputado, y es conocer su opinión sobre el tema de seguridad pública, que es el gabinete de seguridad, y la parte estrictamente de economía, que son los temas que más golpean a la población de forma permanente. Y en seguridad pública, bueno, entonces sí, se confirma Benito Lara, el diputado del FMLN, como ministro de Justicia y Seguridad, y la continuidad, por el otro lado, del general David Munguía Payés como ministro de Defensa. Hablemos en el tema de seguridad específicamente. ¿Cómo les asienta a ustedes este anuncio? Bueno, lo primero que hay que decir que falló a favor del diputado Sigifredo Ochoa Pérez, quien presentó un recurso luego que el presidente de la República, Mauricio Funes, lo obligara a regresar al ejército a pesar de su condición de político y aspirante a legislador en 2012. Esta semana, la Sala de lo Constitucional ha reiterado que el mandatario violentó algunos derechos del militar retirado. Yo primero le doy gracias a Dios, en segundo lugar a la justicia salvadoreña a través de la Sala de lo Constitucional, que ratificó el amparo que me dio ahí en febrero del 2012 para yo poder correr pues a la Diputación por San Salvador. La Sala determinó que Funes vulneró los derechos de Ochoa de pertenecer a partidos políticos, optar a cargos públicos y de libertad de expresión. Los magistrados Florentín Meléndez, Rodolfo González, Eliseo Ortiz y Belarmino Jaime habilitaron al diputado para que busque un resarcimiento por la vía civil. Pero el legislador no tiene pensado recurrir a una posible demanda. Pues no está en mi mente esa situación ni de ninguna manera, porque mi objetivo no era de tipo pecuniario, de tipo económico, sino que simplemente pues que se me diera la razón, y se me dio la razón. En ese sentido pues yo estoy bien claro que de ninguna manera, pues yo respeto mucho la institucionalidad. El caso de Ochoa Pérez es el primero que ocurre tras la posguerra y en el cual un presidente ordena alta a un militar en retiro y en actividad política. Con imágenes y reportes de Luis Laínez, informó para la prensagráfica.com, Gloria Flores. Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica, jueves 22 de mayo de 2014. Abrazos a nuestros cibernautas, especialmente a nuestros compatriotas que nos acompañan en la transmisión totalmente en internet, www.laprensagráfica.com. Varios temas para analizar y conversar con nuestro invitado de la mañana de este jueves. Información inmediata que tiene que ver con la configuración del gabinete que acompañará a Salvador Sánchez Serén en el próximo quinquenio. El tema de tránsfugas, sobre todo después de la admisión de un recurso de parte de la Sala de lo Constitucional sobre ese tema, y que tiene que ver obviamente también con el caso particular, en el otro caso con el caso del coronel y entonces candidato a diputado Sigifredo Ochoa Pérez. Vamos a hablar del paquete fiscal y, si nos alcanza el tiempo, sin duda alguna también de la elección de el presidente de la Corte de Cuentas de la República. Antes de iniciar y presentarles a nuestro invitado, creo que podemos presentarles entonces un poco de reacciones de lo que dijo el diputado Ochoa Pérez en torno al caso particular, donde la Sala de lo Constitucional prácticamente lo ampara, pero también le da la posibilidad de que, si él lo decide, pueda entonces acudir a presentar un recurso, una demanda por daños civiles y también morales. Veamos esto. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de notar que esta vinculación es estratégica cuando uno está en el Congreso. Pero evidentemente el trabajo no será fácil. Hay indicadores que muestran muy claramente que por lo menos en los últimos meses nuevamente se volvieron a disparar la tasa de homicidios, por mencionar un hecho, pero no son los únicos que realmente están mostrando un diagnóstico bastante difícil de resolver. Pero bueno, yo pienso que es importante hacer notar también que nosotros debemos de ejercer como órgano del Estado el papel que nos corresponde al momento en que sea requerido. Vamos a ver si en los próximos meses podemos conocer ya algunas líneas generales del plan que se pretende desarrollar. Ahora bien, cuando hablas, por ejemplo, del caso particular, de que es un tema que evidentemente no se va a resolver solos, es decir, no es exclusivamente o no está en manos la solución del gabinete, de los funcionarios. ¿Qué significa esto?
Benito Lara puede entender perfectamente o entiende perfectamente que esto implica entonces establecer más niveles de consenso, involucrar a todas las fuerzas vivas en el país. Sí, yo creo que el hecho de haber pertenecido a una comisión de seguridad pública durante muchos años te da bastante más amplitud de conocimiento, pero además lo fundamental, entender que puede haber una policía eficiente, pero es que en ese, William, y otras áreas del país, pero sobre todo en el área de seguridad y de economía, lo que se plantean son tremendos retos hacia el futuro. Las condiciones en las que asumen las carteras estos titulares son realmente complicadas. Es por demás decirlo que en el caso de seguridad pública, evidentemente, estos 5 años van a ser cruciales para saber qué tipo de estrategia se implementa y si ésta logra disminuir de forma contundente los índices de criminalidad y delincuencia que vivimos. Creo que el diputado Benito Lara tiene bastante experiencia en este tema. Él ha estado vinculado a los temas de seguridad durante muchísimos años. No dudo de sus capacidades y del deseo de hacer un buen trabajo. Yo siempre digo que uno no puede desearles menos que éxito, porque en la medida en que sean exitosos, el país va a ganar. Evidentemente, creo que hay un plus en la llegada del diputado Benito Lara, en tanto él ha estado en una instancia política. ¿Por qué digo que hay un plus? Porque de alguna manera también es más fácil que se comprenda el hecho de que no se puede resolver el problema de la delincuencia y la criminalidad solos. Es decir, debe de funcionar un esquema donde haya una interacción a distintos niveles que posibilite que las acciones tengan mayor impacto. Y por lo tanto, se facilita el hecho, como digo, de haber tenido la experiencia